Hola, yo soy Alex y llegó la hora de hablar sobre cosas. Sean bienvenidos a un nuevo video donde hoy sin duda traigo un tema que es muy interesante, debido a que hoy nos adentraremos en las tinieblas. Daremos un paseo por la oscuridad, ya que daremos un pequeño repaso por la historia del antagonista universal, el Señor de las Tinieblas, de la Maldad y del Averno, viendo cuáles fueron sus participaciones cinematográficas más grandes y recordadas, o por lo menos las que más me ha gustado y llamado la atención, ya que sin duda a día de hoy la figura del diablo sigue despertando un miedo extraño, primigenio y frío que nos aprieta un poco el estómago. Seas o no creyente, es muy probable que así sea, que ese sentimiento se presente, y gracias a ese sentimiento que despierta dicha figura, es normal que Satanás sea sumamente usado en las historias como principal antagonista. Desde relatos en los albores de la era cristiana hasta obras literarias un poco más recientes, como la Divina Comedia. Pasando por videojuegos, cómics y, como lo veremos el día de hoy, películas. Pero antes de comenzar, me gustaría muchísimo agradecer al autor de un blog en el cual me basé para este video, debido a que con su entrada en Blogger de El Diablo en el Cine, me ayudó mucho recabando la información y digiriéndolo un poco para que yo pudiera expresarla en este video. Pero en fin, autor de blog Cinema Universe, que no encontré tu nombre en ningún lado, te ofrezco un agradecimiento enorme a donde quiera que estés. Y si tú, que estás viendo el video, gustas leer la fuente original de la información, te dejo el link en la descripción del video. Aclaración. Cuando hablo del diablo en el cine me refiero a cualquier figura demoníaca que haya tenido un rol en alguna película, sin enfatizar ningún ente en específico. Uso el término diablo o demonio como generalización y no tener que estar diciendo sus nombres en voz alta, en cada apartado. No me gustaría invocarlo sin querer. Aclaración 2. No hablaré de todas las películas que tengan a este personaje en tu reparto, debido a que son muchas y este video es muy corto. Pero si en tu opinión crees que le falta alguna a este video, te agradecería que lo comentases en la caja de comentarios. A la par, quiero aclarar que no hablaré ampliamente de todas las películas, por la misma razón que son muchas y el video muy corto, o porque no hay mucha información de estas por el tiempo que tienen. Pero si te gustaría que hablase de alguna en particular, ahí están los comentarios abiertos a sugerencias. Como lo dije en la introducción de este video, el diablo ha sido el antagonista universal desde hace milenios, por lo cual no es de extrañar que el Señor de las Tinieblas haya sido un personaje a tomar en cuenta para las historias cinematográficas desde hace tanto tiempo como finales del siglo XIX, de mano del francés Georges Méliès, a quien debemos mucho de las representaciones iconográficas modernas del diablo, o sea, un aristócrata de fino vestir, de cuernos y bigote, apareciendo en sus cortos de Le Manieur du Diable de 1896, The Devil's Castle y Le Cabinet du Méphistophélès, ambas de 1897, tomando el personaje de, como lo dice el título de su último corto, Mefistófeles. En ese mismo año, 1897, también visitaremos uno de los relatos que se convirtió en la historia que tiene al diablo como personaje con más adaptaciones de la historia, y es que lo de Fausto, y de una de sus primeras adaptaciones, Faust et Marguerite. Espero recuerdes el nombre de Fausto, porque lo veremos un poco más adelante. Después de sus trabajos, por alguna extraña razón, se guardó al Señor de las Tinieblas en el congelador por más de una década, despertándolo de su sueño en 1911 para la película de manufactura italiana El Inferno, de los directores Giuseppe De Ligero, Francesco Bertolini y Adolfo Podoman, que se encargaron de la dirección de esta película, que a su vez es una adaptación de la Divina Comedia de Dante Alighieri, del primer libro, que nos cuenta el camino de Dante por el infierno. Gracias a todas estas adaptaciones, despertó una ola que se esparció por toda Europa, donde se realizaron obras que tenían a este personaje como antagonista o parte de su reparto, pero no cabe ninguna duda que el país que más producciones sacó de este personaje fue Alemania, donde en lo personal me gustaría destacar a Junheimliche,
unheimliche Geschichten. Eso, o Historias de Miedo en castellano, de 1911, del director Richard Oswald, que es una antología que nos muestra cómo el diablo y la muerte se le encuentran de terror el uno al otro para pasar el tiempo, contando con 5 historias de la literatura universal. En lo personal se me hizo muy entretenida y muy divertida de ver. Y del mismo director tenemos Kurfürstendamm, de 1920, que actualmente se considera una película perdida, al igual que mucha de esta época por lo que encontré en mi investigación. Avanzando sobre esta misma época, tenemos la película danesa Blade of Satan's Book, de 1911, del director Carl Theodor Dreyer, que explora una historia donde Lucifer intenta agradar a Dios. Y si nos vamos al año que viene, o sea 1922, tenemos a la conocidísima por los amantes de lo gótico, Haxan, la brujería a través de los tiempos, que, como lee su título, nos cuenta la brujería y las obras de Satanás a través de la historia, que a su vez sirvió como recordatorio del mal papel que llevó la iglesia durante la Inquisición, tomando como fuente de inspiración para sus potentes imágenes pinturas de Goya, entre otros artistas, pero siento que no es necesario hablar de ella, por lo famosísima que resulta, por su peculiar pero fascinante manera de contar su historia y por las imágenes sumamente escandalosas para la época y que aún hoy en día no dejan indiferente a nadie. Al parecer este video es muy eurocentrista, por lo cual viajemos a América, donde la figura del diablo toma mucha relevancia gracias a la obra de Broadway As Hordock, de 1907, impulsando con su éxito a directores que vieron en el diablo a un personaje explotable para sus obras, empezando como no con una adaptación de dicha obra que saldría el año siguiente, llamada The Devil, de la mano del director D.W. Griffith, teniendo en los años consecuentes más adaptaciones de la obra teatral de mano de otros directores. Pero como toda figura que gana cierta notoriedad, en Estados Unidos no se perdió el tiempo de usarlo como una figura propagandística en contra de los enemigos de la libertad. En este caso, en contra de Alemania en la Primera Guerra Mundial, usándolo como una fuerza antagónica en las cintas The Devil Was the Kaiser de George Irving y Restitution de Howard Gaye, ambas de 1918. Un par de años después del estreno de Haxan llegó Henry Otto en 1924 con la película titulada Dante's Inferno, que, como da a entender su nombre, es una adaptación del primer libro de la Divina Comedia, El Infierno, que, curiosamente, mezcla recursos narrativos de este poema con algunos recursos de un cuento de Navidad de Charles Dickens, y que no hay que confundir con la película de 1935 del mismo nombre, que es un remake. 6 años después de Dante's Inferno, llegó la Gran Depresión de los años 30, y a pesar de lo que pasó en otras industrias, a la industria fílmica no le fue tan mal, debido a un fenómeno que se repitió en los últimos años con la pandemia actual y los servicios de streaming, debido a que las personas, al ver su modelo de vida en riesgo por diferentes crisis y malas noticias, decidieron escapar un momento de la realidad para distraerse. Y el diablo aumentó su popularidad como un ente caótico y un tanto divertido, protagonizando cortos musicales como The Devil's Parade o The Devil's Cabaret de 1930, e incluso llegando a participar con los Tres Chiflados en el corto llamado I Will Hell Again de 1941, donde tiempo después el diablo torcería un poco más su contexto y su definición, retomando apariciones y comportamientos más malvados y místicos en las películas de The Blood of Jesus del 41 y Gone to Glory, Come to Jesus del 47. Las figuras demoníacas a partir de los 60 han antagonizado películas que actualmente consideramos de culto, como El bebé de Rosemary del 68, El exorcista del 63 o La profecía del 66, posicionándose al diablo en la mente colectiva del mundo, pero en especial de Estados Unidos, sirviendo así como el desencadenante de una infame época ochentera llamada el pánico satánico, que le tengo un video preparado para después, así que no adelantemos. Pero esto sirvió, coronando hacia el diablo como un ente de películas de terror que traería consigo su propio subgénero, como lo son el cine de posesiones, cultos demoníacos, entre otros. Como lo comenté en uno de mis videos pasados, ni México ni Latinoamérica han sido ajenos a la industria fílmica, siendo un territorio donde la mayor parte de su población profesa alguna religión cristiana. No dejarían pasar la oportunidad de insertar a un ente que se volviera tan icónico de la cultura popular de esta región en el cine, y me gustaría hacer énfasis en las películas mexicanas, porque pues soy mexicano y son las que más conozco y las que más he visto.
Primeramente tenemos a Santa Claus del año 1958, que es muy conocida por todos los mexicanos debido a que la solían o la suelen pasar por televisión abierta en épocas de Navidad, donde el diablo funge como el principal antagonista y enemigo de nuestro protagonista, o sea, Santa Claus. Mientras que en Macario, la cual se considera una de las mejores películas mexicanas del año 1960, donde el diablo quiere seducir a Macario con riquezas y propiedades con tal de conocer el guajolote de este. De ahí brincamos a 1973 con Satánico Pandemonium de Gilberto Martínez Solares, que es considerada una de las películas más polémicas del cine mexicano y que sirvió como precedente para el año 1978 y una de mis películas de terror mexicanas favoritas, la fantástica y gótica Alucarda, la hija de las tinieblas, que es bien recordada por ser una película polémica que supo llevar los tabúes de la sociedad mexicana a su máxima expresión, y por ser parte de un subgénero del terror muy polémico en sí, que es la Nussploitation, que se basa en el terror protagonizado por monjas, demonios y sus fuerzas malignas. En Alucarda, el diablo busca seducir a la protagonista para que lo adore dentro de un convento católico. Saliendo de México, nos vamos al cono sur del continente, para ser precisos a Argentina, en el año 1950, con El Regreso, dirigida por Leopoldo Torres Ríos, que a pesar de que se me hizo muy interesante, no la encontré en ningún lado para verla, rentarla o verla por otros medios. La historia de esta película nos cuenta la travesía de un hombre al que el diablo le da permiso de visitar la tierra y saber el estado de la mujer a la que amaba. En El Familiar, de 1975, igual Argentina, nos cuenta un mito propio de esa región, donde el diablo negocia con un terrateniente para enriquecerlo, a cambio de las armas de sus peones. Este ha sido un viaje un poco largo, he de admitirlo, pero me gustaría acabar con un poco la actualidad de este personaje en el cine. El diablo u otras figuras satánicas en general han mutado en su contexto y su concepción en el cine, probando su suerte en diferentes géneros, como la comedia con Al Diablo con el Diablo, del 2000, que es uno de mis gustos culposos, que es protagonizada por Brendan Fraser, y nos cuenta cómo el diablo le concede deseos a nuestro protagonista, que él los usa para estar con la persona a la que ama, pero el diablo se ocupa de retorcer estos deseos para que todo salga mal. También ha pasado por la comedia de tintes un poco más oscuros, como El Día de la Bestia, la película española de 1995, y actualmente sigue dando de qué hablar en el género del terror, con las películas como The Witch y Hereditary, consagrándolo así como un monstruo o personaje del terror hecho y derecho, que a pesar de ya no representar el mismo respeto que tuvo en sus inicios, sigue siendo un monstruo de temer. Y bueno, siento que con esto podría acabar el video de hoy, pero antes de que te vayas, me gustaría extenderte una invitación, debido a que mañana, jueves, se estrena el nuevo capítulo de una serie en la que participé llamada Momentum, que la puedes encontrar en el canal de Estudio Mezcli, completamente gratis, o si no, en el link que te dejo aquí abajo en la descripción. O si no, también hay una lista de reproducción de mi canal con los capítulos hasta el día de hoy. Pero bien, sin nada más que decir, en la descripción podrás encontrar mis redes sociales. Si no, en todos lados, y por todos lados me refiero a Twitter, Instagram y Facebook, me puedes encontrar como Elju231. También escribo cuentos. En la descripción podrás encontrar el link a mi último cuento, El Olor. Si no, lo puedes buscar en Blogger como cuentos que escribo desde abajo de mi cama. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por escuchar y hasta la siguiente semana.